Hola hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro. Hoy por la gracia del Señor tengo la oportunidad y el privilegio de compartir con ustedes un pequeño pensamiento devocional. Pero antes de comenzar me gustaría hacerles una pregunta para que meditáramos un poco acerca del tema que vamos a tratar. La pregunta es: ¿cómo puedes hacer tú para vencer el pecado en tu vida? O en otras palabras, ¿cómo puedes tener victoria sobre los deseos pecaminosos que moran en ti? Yo creo que esta es una pregunta que todos debemos hacernos porque todos en cierta manera estamos luchando con el pecado. Todos tenemos que lidiar con esa concupiscencia que mora en nosotros. Entonces hay mucha gente que ha tratado de solucionar esta pregunta con métodos externos. Sí, hay gente que ha dicho, bueno, la forma en la que yo me voy a liberar del pecado es yéndome, por ejemplo, a una montaña, estando por allá solo, sin que nadie me moleste, y allá voy a poder vivir sin pecar. Otros han dicho, bueno, la letra si no es con sangre no entra, entonces hay que disciplinarme, incluso golpearme a mí mismo para que yo aprenda a no pecar, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, el pecado es un problema interno. Y como es un problema interno, necesita una solución interna también. Vamos a ver cómo lo dijo Jesús en Mateo capítulo 15, en una ocasión que los fariseos llegaron a acusarle porque los discípulos no lavaban sus manos. Miren lo que Jesús dijo en Mateo capítulo 15, en el versículo 19. Él le responde: porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Entonces vemos que todo eso nace en el corazón. El problema que nosotros tenemos no tiene que ver tanto con cosas externas, tiene que ver con un problema interno en nuestro corazón. Entonces la solución a ese problema también debe ser interna y es cambiar nuestra mentalidad. Si nosotros cambiamos nuestra forma de pensar, cambiamos nuestra mentalidad por la palabra de Dios, permitimos que sea ella la que nos guíe, la que nos muestre, podemos experimentar un verdadero arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos de corazón, podemos ver cambios reales y genuinos en nuestra vida. Vamos a ver un pasaje en Primera de Pedro que habla un poco acerca de eso, acerca de cómo podemos, como cristianos, vivir en santidad. Vamos a Primera de Pedro capítulo 1, desde el versículo 13, miren lo que dice. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Aquí vemos que el apóstol Pedro dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, trabajen en sus mentes, en sus corazones. Es ahí donde está el problema, es ahí donde necesitamos cambiar. Y de verdad yo quiero animarles, si hay alguien que me está escuchando y de pronto está enfrentando alguna adicción en su vida. Tal vez tú has intentado diferentes maneras, diferentes estrategias, has puesto ciertas barreras y te has dado cuenta que siempre vuelves a caer en el mismo pecado. ¿Y sabes cuál es la raíz del problema? La raíz del problema está en tu corazón. Es ahí donde necesitas trabajar, es ahí donde debes cambiar. Y la forma en la que nosotros vamos a ceñir los lomos de nuestro entendimiento es a través de la palabra de Dios. Hermanos, debemos permitir que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Me encanta cómo lo dice el salmista en el Salmo 119. Él dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debes atesorar la palabra de Dios en tu vida de tal manera que el pecado no tenga cabida en ti. De tal manera que tú puedas ser libre de las ataduras que puedas tener hacia el pecado.
De verdad yo te animo. Si tú has estado luchando con un pecado, si tú no has podido tener victoria, yo te animo a que tú busques en la palabra de Dios y que permitas que ella renueve tu entendimiento. Que sea la luz de la palabra de Dios la que te ayude a poder vivir en victoria, porque cuando intentamos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas, siempre vamos a fracasar. Entonces, hermanos, amigos que me están escuchando, de verdad, en esta lucha con el pecado, yo les animo a que permitamos que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros, que ella sea la que cambie nuestra manera de pensar, para que de esa manera también pueda cambiar nuestra manera de vivir. Y si tú, amigo que me estás escuchando, has estado luchando con un pecado y no has podido tener victoria en ella, yo te animo a que pongas la mirada en Cristo Jesús. Porque solamente en Él podemos ser libres de la esclavitud del pecado. De pronto tú llevas años tratando de vencer una adicción en tu vida y no lo has logrado. Yo te quiero decir que si tú vienes a Cristo en arrepentimiento y fe, subir tu corazón de piedra y darte un corazón de carne, un corazón que sea sensible ante el pecado, un corazón que se duela cuando falla o cuando peca en contra de Dios y que ahora pueda anhelar la santidad, que pueda buscar a Dios con un corazón genuino y sincero. Entonces ese es el mensaje que quería compartir con ustedes, que podamos permitir que la palabra de Dios more en nosotros y nos ayude a transformarnos internamente, que es donde tenemos el problema del pecado. Entonces vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a poder poner en práctica este principio. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos muestras que el pecado es un problema que nace en nuestro corazón. Padre, ayúdanos a trabajar en nuestro entendimiento, a ceñir los lomos, como dice tu palabra, a prepararnos, a estar dispuestos, Señor, a que tu palabra more en nosotros. Ayúdanos a caminar contigo, Señor, a reconocer que en nuestras propias fuerzas no podemos tener victoria, sino que necesitamos constantemente de tu gracia y de tu favor para poder vivir, Señor, de una forma que te agrade, de una forma en la que tú puedas ser exaltado. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, de los pecados que hemos cometido en contra de ti. Ayúdanos a dejar a un lado todo aquello que no te glorifica, todo aquello que no pone en alto tu nombre, y que seas tú, Señor, guiándonos a poder aplicar este principio, Señor, que transformemos o que permitamos que la palabra de Dios transforme nuestro entendimiento, para que de esa manera podamos también transformar nuestra manera de vivir. Padre, oramos estas cosas en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén y amén.